Bueno, Caballo. buenos días en Puerto Rico, buenos días en Brasil, buenas tardes aquí en Barcelona. Hoy se va a hablar el doctor Zeus Moreno de población indígena en Brasil. El doctor Zeus Moreno, eh, estudió historia en la Universidad de Barcelona. Yo le conozco hace ya unos pocos años, ¿verdad, Zeus? Nos conocemos desde hace unos poquitos años. Estudió en la Universidad de Barcelona historia, acabó en 2011, fue a Brasil, hizo el máster en la Universidad Estatal de Maringá en 2014 y el doctorado también en la Universidad Estatal de Maringá en el 2020, es decir, del 2011 al 2020, Zeus Moreno acabó su formación como graduado en historia y en 2020 ya era doctor en historia contemporánea, y además en historia indígena de Brasil. El trabajo que él defendió, que es donde el que va a hacer Gabo el enlace para que lo veáis, es Ospaiter Surui, del arco y flechas a las tecnologías del siglo XXI. He hecho la traducción al castellano, pero el libro está en portugués. Pero el portugués es un idioma que, si controlas el castellano, el portugués lo puedes leer perfectamente. No digo escribir, pero sí por lo menos leer, y se entiende bastante bien. Es profesor colaborador del Máster de Historia Social de la Universidad Estatal de Londrina. Es investigador del grupo de estudios de culturas indígenas y afroamericanas de CINAF de la Universidad de Barcelona. Es colaborador externo de investigación de cooperativismo, desarrollo rural y emprendimientos solidarios en la Unión Europea y Latinoamérica de la Universidad de Alicante. Es otro grupo de investigación en el que participa el doctor Moreno. Y también es colaborador del grupo de investigación de geografía socioambiental de la Universidad Federal de Rondônia. Creo que también es colaborador extranjero en el grupo de investigación sobre Brasil contemporáneo de la Universidad Estatal de Maringá. Es decir, colabora con distintas instituciones universitarias, tanto de Brasil como de Europa. Y además, bueno, es un excelente técnico de audiovisuales. Él trabajó como técnico, bueno, como 10 años trabajó en Casa América de Cataluña, es un centro cultural y de acogida de latinoamericanos en Barcelona, y ha trabajado también documentos educativos sobre historia y fundamentalmente historia indígena, historia amazónica y también de historia afroamericana. Así que hoy tenemos el placer de escuchar al doctor Moreno. Tienes la palabra, Zeus, cuando quieras. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias por la invitación al doctor Alemán. Muchas gracias por la introducción al querido Javier Laviña, que nos conocemos ya desde tiempos ancestrales, ¿eh? Y realmente es un honor poder hablar para Puerto Rico, hablar un poco de historia de los pueblos indígenas aquí en Brasil, ¿no? En Puerto Rico, lugar donde los indígenas fueron diezmados con mucha rapidez con la llegada eh, de los súbditos del Reino de Castilla. Bueno, os podéis preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Zeus Moreno deja la ciudad de Barcelona, tan bonita ella, con sus cosas preciosas, y se va a Brasil a estudiar? Pues miren, yo desde pequeño siempre tuve una gran curiosidad eh,
para saber sobre los pueblos indígenas. Desde después, sobre todo, cuando estudié en el instituto y leí La República de Platón y pensaba, vaya, la República de Platón y las similitudes que los indígenas, como pueblos libres, ¿libres de qué? De un sistema capitalista dedicado a la sociedad del consumo, de consumir productos, de ir sacando los recursos de la tierra para que tengamos mejores coches, mejores celulares, mejores ropas, ¿verdad? Y en 2010 llegó Almir Suruí. Almir Suruí es el líder de los indígenas Paité Suruí y llegó en Barcelona para hablar un poco de las experiencias de este pueblo indígena con las tecnologías del siglo XXI, o sea, con Internet, con el GPS. ¿eh? Y bueno, yo cuando trabajaba en Casa América, una de las cosas que más me gustaba era hacer amistad con todos los invitados que llegaban ahí, me los llevaba a las Ramblas, a la Sagrada Familia, y les enseñaba las cosas, les hacía una ruta turística alternativa. Y luego Almir Suruí me invitó a su aldea. Y en 2010 fui a la aldea de él en la Amazonia y me quedé impactado. Me quedé impactado, sobre todo cuando conocí al chamán. Pero bueno. Y cuando volví a Barcelona pensé, oye, yo tengo que estudiar este pueblo indígena. Los indígenas tienen mucho que nos enseñar como sociedad a nosotros. Y yo, con mi privilegio blanco, heterosexual de alguien que fue a la universidad, aunque sea el primero de mi familia, que fui a la universidad, tengo que utilizar ese privilegio para dar voz, para visibilizar la historia y la forma de pensar de estos pueblos. Entonces, por eso me fui a Maringá. Maringá, ¿qué es? Es una ciudad escogida 5 veces la mejor ciudad de Brasil para vivir. Básicamente porque puedes ir caminando tranquilamente sin que te coloquen un revólver en la cabeza para ser asaltado, ¿verdad? Bueno, los Paité Suruí. ¿Quién son los Paité Suruí? Primero, el nombre, Paité Suruí. Es un nombre doble. Suruí es el nombre impuesto por los antropólogos, esa manía que tienen los descubridores de colocar un nombre a pueblos que ya tienen su propio nombre, ¿verdad? Y el nombre original de este pueblo, como ellos se autodenominan, es Paité. Paité significa nosotros mismos, significa el pueblo de verdad. Y esto es muy común en muchas etnias de la Amazonia, que su nombre se refiera a ellos, para diferenciarse de los otros. Entonces, aquí tenemos un poco la explicación de los Paité Suruí. Hoy en día hay una población de 1.200 Paité Suruí. Zeus, Dime. discúlpame. No estamos viendo la presentación. Estamos viendo más que el primer slide. No está Ah, saliendo ¿y ahora? el full screen. No, ustedes ven la presentación. Sí, tú. Ahora sí. Pero no está Vale. en la pantalla. Se ve todo Sí, voy a el ponerle aquí contexto. en grande. ¿Sabes qué Eso. pasa? Voy a dejarlo así porque de la otra forma creo que no se Ok. pasa. Pero bueno, aquí podéis ver un poco el Listo. mapa. Os indico aquí, esta sería la tierra indígena, 7 de septiembre, entre los estados de Rondônia y Mato Grosso. Vosotros mismos podéis ver que es como una isla verde, rodeada de territorios donde no hay verde, que significa que se cargaron la selva para plantar. Aquí en la fotografía aérea está muy bien descrita, ¿verdad? Aquí tenéis de un lado el territorio indígena, predominantemente verde, con una pequeña área de deforestación, porque eso es que los extractores de madera ilegales entran en el territorio y se llevan los árboles, y es muy difícil de controlar. Eh, Esta sociedad de los Países Surubí es una sociedad clánica, dividida en 4 clanes, y cada clan tiene una representación de un elemento de la naturaleza. Por ejemplo, el clan Gabjir sería una avispa amarilla, el clan Gameb una avispa negra, el clan Makor una tacuara sería una especie de bambú con la cual se hacen las flechas, y el clan Caban, que es representado por una fruta roja. La lengua
el idioma de los Paité Suruí es del tronco lingüístico tupí, específicamente de la pequeña familia tupí-mondé. Y también este idioma es compartido con otras etnias de la región, como los Zoró, los Cinta y los Gabión. Ahora pasó el slide. Sí, sí, Bueno, muy sí, bien. ¿no? Vale, perfecto. ¿Cuál sería el objetivo de hoy, de esta charla de hoy? Es una curiosidad que siempre he tenido de pequeño, ¿eh? Analizar el proceso de contacto oficial. El contacto oficial se da ¿cómo? A partir de un organismo oficial del gobierno, porque contactos ellos tienen muchos con los no indígenas. Lo que pasa es que ellos van huyendo de los no indígenas. Yo no voy a hablar de blancos, porque no creo que sea un término correcto, es indígenas y no indígenas. Existen varios contactos, pero el contacto oficial con el organismo que cuida de los asuntos indígenas, que es la FUNAI, se ocurrió en el año 1969, y eso es el contexto de la dictadura militar brasileña. Y entonces voy a explicar el proceso de contacto a partir de dos formas, de dos visiones diferentes. Una sobre la perspectiva no indígena y otra utilizando la visión de de los propios Paité Suruí. Y eso creo que es importante, porque lo que defiendo en mi trabajo, en mi tesis, ¿no? Un poco en mis clases, es que cuando utilizamos fuentes históricas producidas por los propios indígenas, hacemos que el relato histórico, ya sea de historia local, nacional, universal, sea realmente inclusivo, porque incorporamos la visión histórica de aquellos sujetos históricos tradicionalmente invisibilizados por el relato del poder, ¿eh? Se trata de sumar esas dos perspectivas, no de enfrentar, ¿verdad? Y así tenemos una visión histórica que suma. Porque normalmente tenemos aquello de la historia oficial, de aquellos análisis que representan la trayectoria social, económica y política, en que prevalece un sentido único y lineal marcado por la adopción de interpretaciones producidas por una única parcela de la población, específicamente la que tiene el poder económico y cultural. Esa historiografía, ¿no?, de la historia oficial es producida teniendo en vista los intereses de la clase gobernante o de las autoridades religiosas. Y por tanto, es un instrumento que se propone divulgar una visión positiva sobre esa clase dominante, ¿eh? O lo que muy bien colocaba el profesor Isaac de la Universidad de Barcelona, aquella historia sagrada, que sería ese tipo de historia en que se diviniza a los próceres de la patria, los pioneros civilizadores, los héroes nacionales, ¿no? Y que se da sobre todo a partir de las independencias de los países de América Latina. Si nos damos la vuelta por cualquier ciudad brasileña, tenemos Avenida Bandeirantes, los bandeirantes son los colonizadores, tenemos la televisión Bandeirantes, eso sería la historia sagrada, ¿no?, de esos elementos sagrados de la patria. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Pues construir una historia inclusiva, ¿no? Una metodología que dé valor y que coloque en pie de igualdad las tradiciones históricas indígenas y las no indígenas, para romper con aquel panteón nacional creado por la historia oficial, compuesta por los grandes pioneros, civilizadores, los que llevan el progreso económico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando inserimos las voces indígenas en el relato histórico, estamos colaborando con la construcción de una historia, eh, como decía el Josep Fontana, una historia más humanizada, que permita comprender e inserir el otro, el diferente a nosotros, en términos de igualdad, y generando así un alto grado de empatía con sujetos históricos marginalizados. Por tanto, vamos aquí a resaltar la participación efectiva y decisiva de los agentes históricos indígenas en la conformación de procesos históricos importantes. A ver, entonces, ¿qué es lo que hice un poco en mi tesis, ¿no? Primero, en un primer capítulo, expliqué cómo era la perspectiva de la historia
de esos pueblos indígenas antes del contacto y la posterior inserción en nuestro sistema. Aquello que muy bien explicaba Levi Strauss de la historia cíclica. ¿Cómo es la historia cíclica? Pues en un relato histórico que un anciano puede hacer, imagínense una hoguera y todo el pueblo reunido alrededor de la hoguera, en círculo, el círculo es muy importante también, y el anciano comienza a explicar una historia mítica, de los tiempos míticos. Y en esa historia mítica acaba conduciendo a una historia más o menos reciente, como podía ser una batalla o una guerra contra una otra etnia indígena. Esto sería la historia cíclica. Pero a partir de que entran dentro de nuestra sociedad y que comienzan a estudiar en nuestras escuelas y comienzan a ir a la universidad, ocurre que un proceso de transformación de esa historia oral se va pasando gradualmente a una historia escrita, porque ahora resulta que los indígenas escriben sus propios libros de historia. Resulta que los indígenas son doctores en historia, en ciencias sociales, en geografía. ¿eh? Aquí en Brasil tenemos a David Yanomami, que es el primer indígena que forma parte de la Academia Brasileña de las Ciencias. Y eso es muy importante. Entonces, vemos cómo es importante resaltar, igual que indica el título de mi libro, ¿no? Del arco y flechas a las tecnologías del siglo XX, que la cultura es dinámica. La cultura no es una cosa estática. La cultura es dinámica y se va convirtiendo, se va transformando a lo largo del tiempo. Porque aquí en Brasil dicen, no, esta gente ya no es indígena porque utilizan celulares o porque van con autos o están yendo en avión. Claro, y los indígenas dicen, bueno, pues entonces vosotros no podéis comer mandioca, no podríais estar aquí sin todos los conocimientos indígenas, sin todo lo que la industria farmacéutica robó de nuestros chamanes, de los conocimientos de las plantas. Entonces, tenemos que romper esa idea de que el indígena aquí en Brasil es un sujeto que anda desnudo por la selva y que su cultura es estática. Pues no. Es dinámica y se va transformando a lo largo del tiempo. Entonces, en mis investigaciones, en la tesis, en el libro, utilizo fuentes históricas producidas por los propios Paité Suruí, que son vistas, esos protagonistas de la historia que vivenciaron este momento histórico del contacto oficial, los ancianos que vivían en la selva, comiendo alimentos naturales y ellos vivencian esta inserción y ese contacto y ellos lo explican muy bien. Entonces, básicamente, tres fuentes importantes. Los trabajos académicos, los trabajos de final de curso de los propios indígenas, sobre todo de los que estudian en el curso intercultural de la Universidad Federal de Rondônia. Y estos trabajos pueden hablar de matemática, de biología, de geografía, de historia, pero siempre, a pesar de que sean temas dispares, siempre están hablando de sus comunidades. O sea, ya no es el antropólogo que va allí a la tierra indígena y estudia los indígenas como un objeto de investigación. Primero que no son objetos, son personas. Y ahora resulta que son personas con formación académica. Luego tenemos otra fuente importante, que es un libro de memorias. Actualmente hay ya un par de libros de memorias, porque los ancianos que vivenciaron los hechos históricos no hablan portugués. Difícilmente hablan portugués, hablan la lengua de ellos. Entonces, este libro de memorias llamado Historias del comienzo y del fin del mundo, el contacto del pueblo Paité Suruí, está hecho por jóvenes Paité Suruí, ya instruidos en lengua portuguesa, que se dedicaron a entrevistar a sus abuelos y a colocar esa historia oral en un libro. Aquí vemos la transformación de la oralidad para la escrita. Y luego, pues, la otra fuente son las entrevistas que hice yo mismo en el trabajo de campo cuando estuve allí
entrevistando varios indígenas, y también me dediqué a entrevistar mujeres, porque también parece que la mujer queda un poco invisibilizada y que solo los relatos de los hombres son importantes. Y estas entrevistas de campo son muy, muy valiosas, muy valiosas. Y es aquella metodología en que el historiador tiene que ir a escuchar a los protagonistas que aún están vivos, y colocar esa perspectiva histórica. Y luego, en el siguiente capítulo, que sería explicar la perspectiva no indígena sobre el proceso de invasión de las tierras Paité-Suruí por parte de los proyectos colonizadores de la dictadura brasileña mediante fuentes históricas no indígenas. Entonces, veremos que hay una presión colonizadora sobre la Amazonia en la era de la industrialización, antes del golpe militar de 1974, en la época del caucho, cuando la industria del automóvil necesita de caucho para la fabricación de neumáticos de los automóviles. Esa sería la primera colonización, la vieja frontera, que habla muy bien don Pedro Casaldáliga sobre el choque de la vieja frontera, que son nordestinos, que son habitantes del Brasil de lugares muy secos, muy pobres, que huyen del hambre y de la sequía y se internan en la selva para hacer de extractivistas del caucho. Y luego tenemos las políticas de expansión de la frontera económica durante la dictadura civil. El golpe de Estado fue civil-militar, la dictadura fue militar. Y esas políticas se trata de llevar a colonos del sur de Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre el sur de Brasil y el nordeste de Brasil? Pues es una diferencia étnica. El nordeste de Brasil sería una mezcla de portugueses con indígenas y africanos. Y el sur de Brasil, que es donde vivo yo, básicamente fue colonizado a partir del siglo XX con colonos europeos, italianos, alemanes, españoles, que huían tanto de la Primera Guerra Mundial, del crack del 29, de la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de nazis por aquí escondidos en varias colonias alemanas, aquí en el sur de Brasil. Entonces, la dictadura militar quiere llevar a esta gente del sur, blanca, rubia, de ojos azules, para ir sustituyendo esa otra vieja frontera que son los nordestinos, que son esa mezcla de africano e indígena. Bueno, y luego explico un poco los colonos, ¿no? Los sertanistas, que son los encargados de hacer el contacto oficial de las etnias indígenas con la sociedad envolvente. Y una cosa importante también a decir sobre esa colonización a partir de la dictadura militar son los lemas utilizados. Los lemas: tierra sin gente para gente sin tierra. Porque resulta que en el sur de Brasil se comienza a hacer una mecanización del campo, hay unas heladas que destruyen todas las plantaciones de café de Paraná y Sao Paulo. Entonces tú tienes una mano de obra rural muy grande que de repente se queda sin trabajo. ¿Y eso qué es? Es un peligro revolucionario. ¿Y qué hace la dictadura? Pues hace una especie de reforma agraria en forma de colonización. ¿Cuál es el organismo que hace esta reforma agraria? Que en verdad es una colonización interna. Recordemos las teorías de del mexicano González Casanovas, del colonialismo interno que existe en los países de América Latina. Pues el organismo se llama INCRA, que a día de hoy aún funciona. Se llama Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. O sea, descarado, es una colonización de la Amazonia. Lo que pasa es que aquí se piensa, no, la colonización fue el Reino de Castilla, fue el Reino de Portugal, tal. No, la colonización continúa. Ahora mismo hay colonización de la Amazonia. Otro lema, pues ver la Amazonia como ese Eldorado. El Dorado eterno, ese lugar donde hay un montón de recursos económicos que pueden salvar a la nación. Y luego otro lema de la dictadura era integrar para no integrar,
porque durante la dictadura se fomentaba la idea de que la Amazonia estaba siendo invadida por los extranjeros. Y en esa visión fascista de nacionalismo radical, pues querían integrar la Amazonia al Brasil para no entregarla a los extranjeros. Las fuentes que he utilizado, básicamente, tenemos las bibliografías, la bibliografía extensa sobre la ocupación de la Amazonia. Tenemos un libro de Shelton Davis, muy potente, Víctimas del Milagro. ¿De qué milagro? El milagro económico, que es como la dictadura se autoproclamó. Durante la dictadura hubo un milagro económico, en que todo el mundo podía comprar un auto, una nevera y muchas cosas. Básicamente, este milagro económico, pues cuando tú pides un préstamo al Banco Mundial y llega el dinero, ahí llega el milagro. ¿Qué pasó cuando se tuvo que devolver el dinero del préstamo? Pues que se acabó con la economía. Se produjo una hiperinflación, pero la medalla se la coloca la dictadura de ese milagro económico. Y aquí tenemos las víctimas del milagro, que son ¿quién? Pues básicamente en la Amazonia son los indígenas. Luego tenemos el libro de memorias, por ejemplo, del sertanista Apoena Meireles, que fue el encargado de hacer el contacto oficial con los Países Surui. Y luego las entrevistas en el trabajo de campo. Por ejemplo, entrevisté a varios sujetos históricos no indígenas que participaron también de ese proceso histórico. Y el tercer capítulo pues sería eso, explicar un poco desde la perspectiva indígena, cómo fueron las relaciones con los no indígenas antes del contacto, cómo fueron afectados por las políticas de expansión de la frontera y de la incorporación de nuevas tierras a la Amazonia legal durante la dictadura, cómo fue el contacto oficial en sí, cómo fue la relación con los colonos, ¿no? Cómo fue la relación con el sertanista Apoena Meireles y su equipo, o sea, los encargados de hacer el contacto oficial, y cómo se dio la lucha por la demarcación de la tierra. Eso también es muy importante. Bueno, vamos un poco entrando en materia. El primer contacto. Tenemos que pensar que los pueblos indígenas, aquí en Brasil les llamamos, los que no quieren contacto con nuestra sociedad, se llaman indios isolados. Indios, sí, aún se les llama indios. Lamentablemente, los propios indígenas intentan que no se utilice la palabra indio, porque ya sabemos todos que Colón no llegó a la India, pero continúa esa palabra siendo utilizada mucho, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se les llaman pueblos en estado natural o pueblos libres. Y según los propios indígenas brasileños que ya están inseridos en nuestra sociedad, serían los parientes desconfiados. ¿Desconfiados de qué? De venir y formar parte de nuestra sociedad. Entonces, estos indígenas autoaislados, porque son ellos mismos los que no quieren el contacto, utilizan una tecnología básicamente con elementos naturales, con lo que da la naturaleza. Bueno, el primer contacto no oficial se da a partir de ese ciclo del caucho, que hemos explicado. Hay dos ciclos importantes, de 1879 a 1912, el boom de la industria del automóvil. Podemos acordarnos de Henry Ford, ¿verdad? El Fordismo. Henry Ford condecorado con la máxima distinción de la Alemania nazi, por alguna cosa, debe ser. Una cosa que no se dice mucho en los libros de historia. Y el segundo ciclo que se da en 1942 y 1945. ¿Por qué hay dos ciclos? Bueno, porque resulta que los oficiales, los espías del Imperio Británico robaron las semillas del árbol que da el caucho y comenzaron a hacer plantaciones en Indonesia. Y a partir de que esas plantaciones comenzaron a suministrar el caucho para la industria del automóvil, pues aquí en Brasil se vivió un declive muy grande de ese tipo de economía. El segundo ciclo, oye, fíjate, coincide con ¿qué? Con la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que los japoneses invaden esa parte donde estaba plantada todo el caucho. Entonces, de nuevo, las miradas vuelven aquí a Brasil para extraer ese caucho para la industria del automóvil y para la industria de la guerra también. Entonces, lo que para los no indígenas
fue un periodo histórico de un gran lucro económico durante el contexto histórico del impulso de la industria del automóvil. Supone para aquí en Brasil el ejército de la borracha, el ejército del caucho, que son esos nordestinos que comenté antes, que están huyendo de la sequía y del hambre, y comienzan a entrar en territorio amazónico. ¿Cómo entran? ¿A pie? No, por los ríos. Los ríos son las autopistas, son las carreteras. Y aquí que comienza una guerra interétnica entre los no indígenas y los indígenas. Para los Paités Suruí, ¿qué es ese ciclo? ¿No? Pues es la llegada de los siringueiros, de los extractivistas, y es el inicio de la invasión territorial por parte de los no indígenas en sus tierras. Por ejemplo, existe la historia de un héroe Paité Suruí que le llaman Wayoi. ¿Quién es este sujeto? Pues es un Paité Suruí que fue capturado y esclavizado, porque existía la esclavitud. Pueden decir que la esclavitud terminó en Brasil en 1899, pero se fue en el papel, porque hasta mi ex suegra trabajaba la década de 70 por un plato de comida, y ella es negra. Entonces este héroe fue llevado con los no indígenas. Y cuando consiguió escaparse, volvió y les comenzó a explicar la historia de esas personas. Dice, hay unas personas aquí que solo comen arroz y frijoles, que te hacen trabajar mucho y no te dan nada a cambio. Nada. Y en ese periodo, los Paités Suruí vivían en el actual municipio de Juína, Mato Grosso, y tuvieron que huir para el actual municipio de Cacoal, en Rondonia. Esos son prácticamente 1000 kilómetros por la selva. Y luego puedo leer aquí un par de relatos de los propios suruís que explican un poco cómo fue esa fuga de la presión colonizadora. Joaquín Suruí le dice así, ¿no? Sobre Juína, de ese lugar. Allí había muchas casas, no como ahora, ¿no? Y nosotros sufríamos mucho. Tuvimos que atravesar un río muy grande y murieron muchas personas cuando lo atravesábamos, porque nosotros hacíamos canoas con la cáscara del árbol y con la madera y colocábamos el máximo número de personas para cruzar el río, pero las canoas no aguantaban, se caían y se morían las personas. Se morían muchos niños, sobre todo, que no sabían nadar. Era un río muy grande y no me acuerdo cuál es el nombre, dice Joaquín Suruí. Anine Suruí, que también fue un líder importante, decía, ya los antiguos decían que el hombre blanco maltrataba a los indios, que como nosotros no aguantábamos trabajar todo el día, nos castigaban, nos mataban. Y eso los viejos ya lo decían, que existía el hombre blanco que esclavizaba y que ellos querían que fuese su esclavo. Los viejos nos enseñaron, no sirve para nosotros ser como los hombres blancos. Tenemos que seguir nuestra naturaleza indígena. Tenemos que vivir de nuestra forma. Entonces, son relatos relatos orales, que están muy inseridos en la mentalidad de los Paités Suruí. El siguiente hecho histórico importante que antes de ese contacto oficial es la construcción de la línea telegráfica Rondón. ¿Qué es esta línea telegráfica? Pues es una red de comunicación para integrar distintos puntos del territorio brasileño, sobre todo Mato Grosso y Rondônia y Bolivia, y para tener un mayor control sobre las áreas aún inexploradas. Entonces, el mariscal Rondón, que es un militar brasileño responsable por la colonización de muchos territorios aún intocados de Brasil, construye una línea telegráfica para conectar todas las capitales de Brasil, en esa época capital era Río de Janeiro, con esas áreas de reciente colonización. Y para los Paités Suruí, ¿qué supuso esta línea telegráfica? Pues bueno, para ellos, de repente, apareció una línea telegráfica en su territorio y ellos lo interpretaron como una fuente de donde extraer pequeñas piezas metálicas que podían la utilidad para cortar
o para decorar. ¿Qué pasa? Que los pueblos indígenas no tenían metal. Por ejemplo, pensad una cosa, para cortar un árbol, cuando vas a hacer una huerta, para tu comunidad, tienes que cortar unos cuantos árboles. Pues intenta cortar un árbol con una, ¿cómo se llama? Con una hacha de piedra. ¿Cuánto tiempo tardas? Ahora, corta el mismo árbol con una hacha de metal. Menos tiempo. Entonces, los indígenas quieren el metal porque les facilita la vida. Lo importante de esa comisión Rondón, la cosa importante, que fue la primera vez en la historia en que los militares brasileños no comenzaron a matar a los indígenas. ¿Por qué? Porque el señor Rondón, su abuela, era indígena. Entonces, como tenía un mínimo de empatía, pues les daba la orden a sus soldados de que no podían disparar a los indígenas. Joaquim Suruí, que era joven, era joven cuando escuchó esas historias de sus abuelos, decía así: los Paité Suruí encontraron esa cosa ahí. Había una madera muy larga, que era una línea, y había dentro de esa madera había una especie de vaso de cristal. Entonces, dentro del vaso de cristal había un hierro. Y los Paité Suruí nos dedicábamos a cortar la línea telegráfica para conseguir el vidrio y conseguir aquel clavo que estaba dentro, que es lo que comentaba. Con este metal se podían hacer varias cosas. Otro punto destacado, y aquí llega el contacto oficial, es la construcción de la carretera 364. Es una carretera que básicamente ya en la época de Kubitschek, antes de la dictadura, se construye. Las carreteras serían el que son la espina dorsal de la colonización. Es por donde entra la colonización, es por donde entran los colonos y por donde salen los productos amazónicos. Entonces, en ese caso, es una infraestructura para comunicar Cuiabá, que sería la capital de Mato Grosso, con la capital de Rondônia, que es Portobello, porque estas capitales solo estaban unidas a partir de caminos por el río. Y por esa carretera se podrían sacar esos productos amazónicos ¿hasta dónde? Hasta los puertos de Sao Paulo. Porque quien financia la colonización interna en Brasil es el capital de Sao Paulo. Se utilizan colonos del nordeste primero y del sur después. Pero el dinero, como siempre, viene de Sao Paulo. Entonces, esas carreteras son la vía de entrada de los migrantes que llegan de distintas partes de Brasil, ¿verdad? Y para los Paité Suruí, bueno, pues imaginaros que un día estáis en vuestra aldea, que sois indígenas, que estáis ahí en vuestra aldea, y de repente escucháis un sonido lejano de árboles cayendo. Ahí se reunieron los ancianos y dijeron: ¿Qué está pasando aquí? Vamos a juntar un grupo de guerreros y que vayan a ver qué es lo que está pasando. Y ese grupo de guerreros se internaron en la selva, y a partir del ruido de cómo los árboles iban cayendo, llegaron al punto donde se estaba construyendo esta carretera, una carretera no asfaltada, una carretera de tierra. Y cuando vieron esa escena, primero vieron las máquinas metálicas que emitían un humo tóxico que no podían respirar, esas máquinas diésel, esa contaminación, que son las máquinas que construyen la carretera, ¿verdad? Y esas máquinas hacían temblar la tierra y realizaban toda la destrucción de los árboles. Y luego se preguntaron: ¿por qué esta gente está haciendo todo esto? Vieron que detrás de esas máquinas había una línea recta, prácticamente arena, porque cuando se saca la selva es prácticamente arena lo que hay, es tierra arenosa. Y los Paité Suruí le colocaron el nombre a ese lugar de la Gran Playa Sin Río. Pero esta gente, ¿por qué están haciendo una playa en un lugar que no tiene río? ¿Qué está pasando ahí?
Entonces vemos un poco la perspectiva de los no indígenas. Y aquí llegamos un poco a las políticas de colonización de la Amazonia durante la dictadura militar brasileña, 1964-1985. La dictadura militar brasileña que llega para salvar del comunismo, de la amenaza comunista, el Brasil, bla, bla, bla. No había amenaza ninguna comunista aquí. Eso ya sabemos cómo funciona. Tenemos que tener en cuenta ese contexto histórico de la Guerra Fría, en que América Latina se convierte en el patio trasero del tío Sam, ¿verdad? Y comienza a colocar dictaduras a lo largo de América Latina. Y hay toda una estrategia de ocupación de la Amazonia por parte del gobierno de la dictadura que podemos resumir de una forma general en 6 propósitos importantes. 1, acabar o minimizar las luchas por la tierra en la región sur. Esa región colonizada más por europeos, donde llega la mecanización del campo, donde la cultura del café es sustituida por la plantación de granos, sobre todo de maíz, y después, debido a los inmigrantes japoneses, de soja, que a día de hoy básicamente es soja, que da mucho dinero. Entonces, tenemos aquí, en el estado de Paraná, donde yo vivo, se funda el movimiento de los sin tierra, que es un movimiento de campesinos sin tierra que lucha para obtener tierras. Entonces la dictadura ve como un peligro revolucionario un montón de gente que no tiene trabajo, ¿verdad? Otro punto, debilitar los movimientos sociales que reivindican mejores condiciones de vida en decorrencia de la crisis económica, sobre todo la crisis del petróleo, de la década de 70. Incentivar un modelo de desarrollo para Brasil, sobre todo pautado en la Amazonia, fundamentado en una propaganda por parte de la dictadura de que la Amazonia es la tierra de oportunidades, el nuevo Eldorado, el nuevo Canaán. También hay esas reminiscencias bíblicas en esta propaganda. Otro sería ocupar aquello que fue conocido erróneamente como los vacíos demográficos, lo que comenté antes de tierra sin gente para gente sin tierra, cuando resulta que evidentemente hay gente en la Amazonia, hay los pueblos indígenas, pero también hay los extractivistas, esta vieja frontera que comenté antes, los nordestinos pobres. Entonces, la propaganda se encarga de fomentar esa idea, ese falso mito del vacío amazónico. Otro sería intentar que los extranjeros no ocupen la Amazonia, también un invento por parte de la dictadura, integrar para no integrar, entregar. Se decía que los extranjeros irían a conquistar la Amazonia y se irían a quedar con todos los recursos que hay ahí, etcétera, etcétera. Cosa que es una mentira gigantesca. Y el último que sería, como toda dictadura de extrema derecha, colocar ese sentimiento patriótico. El lema era Brasil, o lo amas o lo dejas, en referencia a aquellos que combatían la dictadura. Entonces, hay 2 fases de colonización. La primera es una colonización social de 1970 al 74, que se trata de llevar todos esos campesinos pobres y que ocupen la Amazonia, que se enfrenten a los pueblos indígenas y que les invadan el territorio. Entonces, esa colonización social se hace con el INCRA, Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. Entonces, se dan pequeñas parcelas de tierra a estos colonos pobres que vienen del sur. Pero ¿qué pasa, amigos? Que cuando tú te cargas la selva, la tierra solo produce durante los 3 primeros años. Después ya no produce. Y esa tierra que les dieron era tan pequeña que después de 3 años, 4, ya no conseguían sustentar a sus familias. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el señor latifundiario y compra esa pequeña tierra, más esa pequeña tierra del lado, más esa pequeña tierra del lado, y ahí va ampliando su latifundio. ¿eh?
qué interesante ver cómo la dictadura, como el capitalismo utiliza de los pobres para invadir, y cuando ya han hecho el trabajo sucio de invadir y de deforestar, se lo apropia el gran capitalista, en ese caso el latifundiario. Y luego tenemos la colonización comercial, que son cuando llegan las compañías de colonización privadas, como la compañía Itaporanga, de los Irmãos Melhorança de Sao Paulo, ¿eh? Que ya se deja en manos privadas la colonización de la Amazonia. Entonces, vemos que en verdad, tanto los campesinos como los indígenas fueron las víctimas de esa tierra sin ley, porque era una tierra sin ley, donde mandaba la bala, el revólver, estaba por encima de la legalidad. Aquí en Brasil, la historia de Brasil básicamente se resume en una ocupación de tierras por parte de los pobres, y que luego llega el rico y le dice, esta tierra es mía. Y el pobre dice, no, no, ¿ves este título aquí? Este título de tierra dice que es mía. Y el rico le dice, no, no, yo tengo un título que dice que es mía. Aquí le llamamos os grileiros, que viene de grillo. ¿Por qué grillo? Porque tú haces un título, actualmente yo hago un título de propiedad de la tierra, en un papel bonitito, blanco, lo pongo en un cajón cerrado con varios grillos dentro, y los grillos hacen que ese papel se vuelva amarillo y se va rompiendo y parece antiguo. Pues si ellos le ponen la fecha anterior al otro papel, les dicen, no, no, tú tienes que salir de aquí, porque ese papel dice que es mío. ¿Y sabes quién más dice que esa tierra es mía? Pues esos 5 tíos armados aquí, con revólveres y con escopetas. Y si no te vas en un día, pues vas a asumir las consecuencias. ¿Eh? Eso sería básicamente la historia de Brasil, de cómo fue ocupado todo el territorio y cómo el latifundio se apoderó de las de grandes extensiones de tierra. Eh, para los Países Suruí, ¿qué supuso esa colonización? Lo que ellos mismos le llaman el tiempo del miedo. Tiempo del miedo, ¿por qué? Porque la presión colonizadora hizo que diversas etnias se comprimiesen en un pequeño territorio cada vez más reducido, y entonces esas etnias tenían que luchar por los recursos que había en ese territorio. Entonces cuentan los Países Suruí que cuando ellos conseguían hacer una pequeña huerta en un lugar y ya estaban más o menos establecidos, tenían que huir porque les estaban atacando los cinta larga, los gavión, eh, varios, los Zoro, y tenían que huir. Entonces era el tiempo del miedo. Gatak Surui comenta, bueno, después de convivir con mi padre dentro de la tradición, comencé a entender la transformación. Llegó el tiempo del miedo. Ese tiempo del miedo, por cierto, me acuerdo de Javier Laviña, como nos decía, el miedo es un sujeto histórico. Y la verdad es que es un sujeto histórico. Ese tiempo del miedo llegó cuando los otros pueblos indígenas los percibieron. Ahí los Yarayey serían los blancos, también los percibieron. Y ellos que nos llevaron el miedo. Pagochito Serui, que es una mujer, comenta, me acuerdo de mi infancia, que había mucho conflicto con los cinta larga. Cuando nosotros estábamos nos aproximando para nos encontrar con la FUNAI, ese organismo del gobierno brasileño, los cinta larga llegaron y nos atacaron. Y fue una batalla de flechas de uno contra el otro. Fue una guerra. Entonces, en esa época, los cinta larga y los Países Suruí no nos dábamos nada bien. ¿Eh? Antiguamente, nosotros no nos dábamos bien y los matábamos. Hacíamos mucha guerra. Era un tiempo muy difícil. ¿Eh? Perpera Suruí, el payé, el chamán. Un enemigo rompió una niña Países Suruí. La rompió. Bueno, le rompió un hueso. Y yo lo capturé a ese enemigo. Le corté la mano al enemigo, la mano que le había hecho daño a la niña, y me comí la mano. Comí la mano y la carne olía muy bien. Quemé el cuerpo y los huesos. A los blancos no nos los comíamos, porque sabíamos que tenían enfermedades. Voy un poco más rápido. Y aquí
llegamos a la época del contacto. Una cosa que se me ha olvidado antes de que ya estamos acabando. Eh, Puede parecer que los pueblos indígenas eran ingenuos, ¿no? Que no sabían que era una carretera, pero de ingenuos no tienen nada. Porque los primeros contactos que ellos tenían con los no indígenas era para robarles los machetes, las hachas, las ollas, todos los objetos metálicos. Y cuando un indígena iba a casa de un colono y le robaba le hurtaba ese objeto y volvía para su comunidad, esa persona tenía que estar recluido en una maloca, en una casa indígena, a una cierta distancia de la aldea. Y si después de unos 10 días esa persona no estaba enferma, podía entrar de nuevo en la comunidad. ¿De qué se trata eso, la cuarentena? Porque los pueblos indígenas sabían que los no indígenas tenían enfermedades las cuales el chamán no tenía poder para curarlos. La verdad es que los pueblos indígenas vivían muchos años, muchos años. Guerras habían pocas, hasta que no los comprimen en un pequeño territorio. En ese caso, normalmente eran gente pacífica, que comían alimentos naturales, sin tóxicos, sin industrializados, sin azúcar. Entonces conseguían que los ancianos vivían mucho tiempo. ¿eh? Cuando entra en nuestra sociedad, eso acaba. Los paité suruí actualmente, a partir de comer muchos refrescos, azúcar, dulces, pues tienen un problema grave con la diabetes. Si vemos las fotografías de ellos, la época del contacto, pues están delgados, fibrados, fuertes, no fuertes de gimnasio, fibra. ¿Y ahora cómo están? Obesos, con problemas muy grandes de obesidad. Y también la alimentación les está matando. Y eso es una cosa también a tener en cuenta. En fin, una cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo que se da el contacto oficial de ese organismo, la FUNAI, con los indígenas? Pues se da a partir de una técnica de atracción que se utiliza para los pueblos aislados, que se llama la fase de namoro, que sería la fase de enamorarse del otro, ¿verdad? ¿Cómo que lo hacen? Pues los agentes del Estado se aproximan a esa comunidad y dejan en un lugar colgado varios elementos metálicos. Una hacha, un machete, etcétera, etcétera. Una olla. Y luego se van y se esconden. Y luego vienen los indígenas y recogen estos objetos. Y dejan arcos, flechas, artesanatos. Porque es un intercambio. Ahí hay un intercambio. Porque eso era una forma que ellos tenían de intercambiar las cosas con otras etnias indígenas. Entonces, cada vez se van aproximando más. Se dejan objetos, se van aproximando, hasta que un día aparece el sertanista, que es el encargado de hacer el contacto, y aparece ahí y les da la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Y los otros lo aceptan. Le pueden flechar, le pueden matar, o decir, vaya, este tipo nos está dando un montón de cosas que necesitamos. Entonces, para los paité suruí, eso es un intercambio de objetos indígenas por herramientas no indígenas que ellos necesitan, las valorizan mucho. Pero eso también hace que desestructure la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque sabemos que en lugar de estar haciendo la huerta, en lugar de estar haciendo sus rituales, lo que comienza a hacer esta gente es ir en ese lugar que están dando cosas gratis. Vaya, que me están dando cosas gratis. ¿Para qué tengo que estar yo aquí trabajando un montón? Voy ahí y recojo estas cosas. Y luego el contacto oficial, que aquí es el único punto en que las dos perspectivas coinciden. El contacto oficial para los no indígenas significa la pacificación de los paité suruí y para los paité suruí significa la pacificación de los no indígenas. Porque, claro, los otros contactos que había con no indígenas que no eran de ese organismo del gobierno son contactos violentos. Ellos narran un montón de contactos que es bala.
Es una guerra interétnica. ¿Y por qué los Paité Suruí un día deciden contactar? Porque es una estrategia de supervivencia. Si ellos están en el tiempo del miedo, que no tienen ni tiempo de hacer una huerta para comer, tienen una agricultura incipiente, sí, son cazadores recolectores, pero cada vez hay menos territorio. Los ancianos ya les están diciendo que no hay que hacer el contacto, no hay que hacerlo porque tienen enfermedades, porque su modo de vida los va a destruir. Pero llega un momento que no pueden más y que tienen que hacer este contacto. Y luego descubrí un otro hecho curioso, que hubo otro contacto 2 días después de los Países Suruí con la compañía de colonización privada. Y la compañía de colonización privada fue muy, muy experta, ya voy terminando, en el sentido de que cooptó a los indígenas, los llevó para la ciudad, les comenzó a dar un montón de cosas gratis, comida, las hamacas para dormir, ropas, todo gratis. Y en un relato de la bibliografía de los sertanistas, descubrí cómo uno de ellos entró en la sede de esa compañía de colonización y encontró un mapa de las tierras de los Países Suruí totalmente loteadas para ser invadidas. Entonces, la compañía de colonización, ¿qué hacía? Llevaba a los indígenas a la ciudad. Cuando venía la FUNAI para demarcar la tierra indígena, les decían, no, no, ahí en la selva no hay indígenas, están todos aquí en la ciudad. Y ahí podían invadir la tierra. Entonces, de una forma general, la colonización de la Amazonia para los no indígenas supuso el progreso, el desarrollo económico, ¿no? La incorporación de nuevos territorios, la resolución de problemas de la lucha por la tierra. Y para los Países Suruí significó el desmembramiento de la vida ritual y agrícola tradicional, el fin de la vida seminómade, porque ellos eran seminómades, acampaban en un lugar de la selva, consumían los recursos que estaban a su alrededor, cuando no había más recursos, se iban a otro lugar de la selva y la selva se regeneraba en ese punto y ellos en ese otro lugar pues iban tirando los alimentos, el pescado. Tenemos la tendencia a pensar que los indígenas vivían mucho de la caza, cuando en verdad vivían más de la pesca. El pez es mucho más fácil de capturar que no un animal. Supuso también el casi exterminio, porque a partir del contacto oficial llegaron las enfermedades, básicamente gripe. Según los relatos de los Países Suruí, ellos eran 4.000 y pasan a ser, en 2 años, pasan a ser 200. 200. Y eso es curioso porque los indigenistas que hicieron el contacto no les vacunaron. Ellos sabían de esto. Y solo cuando los indígenas fueron a pedir ayuda que les llevaron las vacunas contra la gripe, tuberculosis. ¿Qué más supuso esa colonización para los indígenas? La destrucción de su hábitat natural, la introducción del abuso de las bebidas alcohólicas, mucha violencia. ¿Ellos tenían una bebida alcohólica? Sí, como la chicha, un fermentado de maíz a partir de la masticación, solo que ellos lo bebían en un ritual. A partir de que los extractores de madera comienzan a viciar a los indígenas a bebidas alcohólicas, ya los tienen en su mano, porque se quedan con los árboles de mayor valor y les dan las cervecitas a cambio. Y otra cosa que descubrí es que es la ruta del tráfico de cocaína que sale de Bolivia y se va para los puertos del norte de Brasil para luego ir a Europa y Estados Unidos, pasa por esos territorios. Entonces hay la historia de un maderero, un extractor de madera ilegal que viciaba a los indígenas a la cocaína. Entonces el hijo de Joaquín Suruí me explicaba, no, es que mi padre tenía un montón de cocaína y se la comía con la cuchara porque no sabía ni lo que era. En fin, voy a leer un par de relatos más de cómo los Países Suruí fueron subalternizados. ¿Subalternizados por qué? Porque la FUNAI les convirtió en trabajadores rurales.
consiguieron expulsar a los colonos, demarcaron la tierra y los convirtieron en agricultores de café. Hoy en día son de los campeones del mejor café de Rondón y han ganado varios premios. Exportan café para Suiza. Tienen una marca propia de café, café indígena que se vende aquí en los supermercados de todo Brasil. Pero vemos cómo entra la subalternización a partir de que del dinero. Agochito Suruí nos dice, yo no sabía que era el dinero, que compraba automóviles. Yo no me imaginaba eso. Yo pensaba que Dios, el Dios de los blancos, le hizo las cosas para los blancos. Los coches, las camisas, los zapatos, todo era hecho por Dios. Igual que yo, como indígena, tengo mis cosas, que tengo mi collar, mi anillo, mi hamaca. Que decía, los blancos nos recibían muy bien, recibían cualquier blanco de un comercio, nos daba ropa gratis, nos tiraba cosas, nos daban todo lo que queríamos, nos lo daban. Solo que al cabo de un tiempo nos pidieron dinero. El dinero es lo que manda. Y nosotros no sabíamos cómo hacer dinero. Antiguamente era más fácil porque los blancos nos lo daban todo gratis. Luego no, luego nos pidieron dinero y ahí que comienzan a vender madera, a dejar entrar a mineradores ilegales en las tierras indígenas. Hay minerales. Pamalona Suruí comenta, cuando aparecíamos en la ciudad, los blancos nos miraban, hacían un grupo, nos rodeaban, nos miraban de cerca, nos tocaban como si fuésemos animales. Nosotros estábamos muertos de miedo y ahí los blancos nos ofrecían ropas. Entonces, otro relato interesante, Joaquim Suruí. Madereiro, el extractor ilegal de madera, nos dio mucha bebida, mucha bebida. Yo bebía sin parar. Una cerveza no, una caja, no, muchas cervezas, 2 o 3 cajas de cervezas. La casa llena de cervezas. La llegada de los madereros nos dominó y nos olvidamos de nuestras tradiciones. Aline Suruí, cuando los países Suruí conocimos el dinero, comenzamos a perder la cultura. Acabó la fiesta, acabó la tradición. El chamán ya no hacía más ceremonias. Nuestro pueblo conoció el evangelio en la ciudad. Los indígenas iban a la ciudad para pedir comida, pedir ropa. Para mí fue un tiempo muy difícil como jefe de los Suruí, porque él les decía, nosotros tenemos tierra, mucha más tierra que los blancos. ¿Y por qué vais a pedir comida para él? Ustedes piden ropa y ellos te van a dar ropa contaminada con enfermedades. Y esa enfermedad va a pasar para ti y eso no es bueno. Entonces, básicamente vemos cómo es importante creo, sí, para cerrar ya el tema, ¿no? Y abrir un poco las preguntas y lo que queráis hablar un poco. Que fue muy interesante poder ir a la tierra indígena, hablar con ellos, porque, por ejemplo, los temas de canibalismo, como es una cosa muy condenada por el cristianismo, no aparece en ningún libro, aparece. Es una cosa tapada, ¿no? La memoria, también hay silencios en la memoria y esos silencios nos dicen mucho. Pero si tú consigues con una entrevista hacer cierta amistad, yo conseguí que Perpera Suruí, por cierto, si tenéis Netflix, hay una película que habla sobre él, se llama Expagé, y que explica cómo esas religiones neopentecostales destruyeron todo el tema del chamanismo. Pues él me acabó explicando que se comió la mano de un enemigo y que lo quemó por rabia. Eso es lo que hablaba. Entonces, resumidamente, en la memoria de los Paité Suruí, los ancianos, ellos tienen una buena recordación de los tiempos de antes del contacto. Ya los adultos no, porque los adultos solo vivieron el tiempo del miedo, el tiempo que tenían que estar huyendo constantemente de los ataques de otros grupos indígenas y de los no indígenas. Entonces, mediante la memoria de los Paité Suruí, podemos saber también la existencia de un segundo contacto que ocurrió simultáneamente al contacto oficial con esa compañía de colonización.
Y eso es una cosa que no aparece en ninguna fuente histórica, que no aparece en ningún libro y nada. Entonces es muy importante, eh, si los historiadores podemos, en este caso estamos hablando de historia contemporánea, de gente que vivió o que sus abuelos les contaron cómo fueron los hechos históricos. Entonces es muy importante que el historiador consiga ir en el territorio, que consiga ir en las aldeas y sacar las informaciones de primera mano. Y bueno, ha sido un poco complicado resumir toda esta investigación aquí en pocos minutos. Espero que les haya gustado y dejo aquí la palabra con ustedes si tienen alguna pregunta. Buenísimo, Zeus, de verdad que gracias. Nada, el que tenga preguntas las puede levantar la mano. Aquí los colegas me gustaría escuchar sus comentarios. Solamente quiero mencionar que en el enlace de este video va a aparecer el libro del doctor Zeus Moreno para que el que quiera adquirirlo pueda comprarlo. Está en Barnes Noble en forma digital para los que estamos en Estados Unidos. Y bueno, pues lo puedes pillar por internet también, en alguna otra plataforma, pero por lo menos esa es la que, la que encontramos acá. Y ahí está Gabriel, resumido. Sí, si me permites, ya vendí un claro. libro para Puerto Rico en formato físico y llegó Ok. correctamente por correos. O sea, si quieren el libro físicamente, solo entrar en contacto conmigo, que yo lo envío a Puerto Rico y llega. Sí, sí, sí. No, perfecto. Así que lo tenemos eso pendiente. Tengo a Carlos por aquí que quiere hacer unos comentarios y él sí pregunta que si puedes repetir el nombre del documental de Netflix, ¿verdad? Sí. Que hiciste alusión. Así que, Sí. Carlos, entra. No, deja que Zeus le comente a él si el nombre del documental, que yo también tengo interés. El nombre del documental es Expallé, que la traducción sería Ex-chamán, y ganó el premio del público del Festival de Berlín. Y explica la historia de cómo la evangelización neopentecostal consiguió acabar con el prestigio del chamán. Eh, los relatos es que entra el pastor, entra en la aldea, pastores que también son comandantes de la policía, y comienzan a disparar al aire. ¡Pa, pa, pa, pa! Ahí reúnen a todos los indígenas allí y ahí comienza el show del pastor. Le comienza a arrancar el collar. Este collar es de Satanás. Lo tira al suelo y lo pisa. Tiene el bastón mágico del chamán. Este bastón es de Satanás y lo rompe ahí, hace el espectáculo. Hoy en día, prácticamente todos los países surubí son evangélicos, no de la iglesia metodista ni batista, no, de neopentecostales, de la iglesia universal, de Dir Macedo. Entonces, Expallé es es un documental en forma de película que explica la historia de Perpera Surubí. Y ese Perpera Surubí, aunque diga que es ex chamán, no lo es. Nunca se es un ex chamán. Porque ese señor me colocó la mano en la cabeza. Yo descubrí un montón disculpen la palabra, de mierda que descubrí ahí dentro de las comunidades, de cosas que no voy a explicar. Y estaba ya frito. Y estaba ya horrorizado. Porque nosotros, los que trabajamos con ciencias humanas, tenemos una sensibilidad con los seres humanos. Y yo llegaba al hotel y lloraba de tanta mierda que descubrí. Y le dije a Perpera, estoy mal. Y me dice, sí, sí, yo lo veo. ¿Está saliendo humo de la cabeza? ¿Cómo? ¿Está saliendo humo de la cabeza? Sí, sí. Y digo, ¿me puedes curar? Y dice, sí, claro. Me coloca la mano en la cabeza y comienza en su lengua a cantar. La, 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 la. Te juro que yo comencé a levitar. Esto estaba con los pies en el suelo, pero comencé a levitar. Y esas son cosas que si no las vives no se pueden explicar. Y no sé si también en Puerto Rico con las religiones afro, pues también sabéis un poco de qué va este tema. Ay, decidme, ¿qué más? Sobre todo él Bueno, sí que tiene cuenta mucho de esa historia. Otra historia él, si no, para más adelante. Carlos, ahora sí. sí, primero que nada, darle las gracias a Zeus por la super presentación y por ponerle a Puerto Rico en contacto, ¿verdad? Con estas historias
y particularmente no solamente con la historia del bosque, ¿verdad? y del Amazonas y la problemática, sino también con unas historias y unas memorias de los pueblos indígenas que me parece fascinante y que acá pues no estamos en contacto o no tenemos un contacto tan continuo con esta temática. Sí, con el tema de la deforestación y el tema del bosque vinculado al calentamiento global, por supuesto, pero ya estas particularidades y como tú las narras y el proyecto de investigación que has elaborado me parece fascinante y muy beneficioso para nuestros estudiantes y para mí y los colegas profesores. Te quería preguntar, tengo muchas anotaciones por aquí, pero para ser específico, una pregunta que me persigue. ¿Qué papel, y bueno, si puedes si tienes material para contestarla, qué papel tuvieron las ciencias sociales como disciplinas en ese periodo de los 60 y 70, ¿verdad? Que tú te enfocas en la construcción de la legitimidad colonizadora oficial por parte del Estado brasileño y en el afán de la modernización del país, donde el bosque o los indígenas pudieran aparecer como personajes precisamente a colonizar, a domesticar y a transformar en sujetos brasileños propiamente y sujetos de la modernidad, ¿no? De la modernidad brasileña. Eso, una pregunta. Las voy a hacer las tres y tú contestas la que te parezca, si quieres, si puedes, poco para no tener que volver a intervenir. El Amazonas, como el bosque, es parte, lo sabemos, ¿verdad? Es frontera o hace frontera con varios países. Y me preocupa saber, hay diálogo no entre los países con respecto a la problemática amazónica, ¿no? Entre las comunidades indígenas de los respectivos países, sea Colombia, sea Venezuela, sea Brasil. Por ejemplo, y si tú has podido registrar, ¿no? Algún tipo de diálogo donde se compartan vivencias como las de los Paité Surubí o experiencias como las de los Paité Surubí, pero con respecto a otros proyectos estatales de colonización de la Amazonía, ¿no? De la Amazonía. Por otro lado, me parece que, y esto es un problema que lo hemos conversado acá y en otros contextos, que el problema de la desforestación, mientras tú hablabas, entré rápido a la computadora y miré las quemadas a las que hiciste alusión y a la luna roja a la que hiciste alusión, y de verdad que es impresionante, ¿no? Yo no había visto el asunto, no había visto ninguna imagen sobre el tema, y me parece que eso es que el bosque Amazonas, la Amazonía, no es solo un asunto brasileño o colombiano o peruano o venezolano o uruguayo, paraguayo, argentino, por mencionar algunos de los países. Es un problema de la humanidad, ¿no? Un problema de la humanidad. Y en ese sentido, no es un problema nacional, ¿eh? No necesariamente se puede definir como un problema nacional, sino como un problema que va por encima de ese concepto. Pero a su vez constituye un problema de soberanía. ¿Cómo el resto de la humanidad puede intervenir desde una lógica de la modernidad política, donde el concepto nacional, donde el concepto soberanía es fundamental y donde hay prácticas de no intervención y los problemas brasileños los resuelve Brasil, pero cuando los problemas brasileños o los problemas, qué sé yo, haitianos, por mencionar uno ahora mismo, un problema serio donde hay una crisis alimentaria, donde hay una crisis de ingobernabilidad, donde hay una crisis seria de enfermedades y de transmisión de cólera. Hay una tensión de si se interviene o no se interviene y en calidad de qué se interviene. Entonces, nada, ese es un último comentario como problema. Ni siquiera, no es ni pregunta, lo planteo como un problema que hay que atender.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus preguntas, tus colocaciones pertinentes. Varias cosas. El papel de las ciencias sociales no fue de fomentar la ocupación, justo al contrario, fue la de proteger. Porque tanto en la época de dictadura como en el actual gobierno Bolsonaro, los que estamos en la universidad somos los enemigos. Somos los enemigos de esta gente, porque protegemos a los indígenas, protegemos a la naturaleza, ¿eh? Y entonces las ciencias sociales están del lado correcto de la historia, digamos así, ¿eh? Los contactos entre los distintos pueblos de los distintos países que conforman la Amazonia, eh, a dos niveles. Uno a nivel cotidiano del día a día, por ejemplo, los indígenas amazónicos de Perú cruzan el río y se van a los hospitales brasileños, del lado brasileño, porque en el lado peruano no hay nada, se mueren. Entonces, son atendidos por la salud pública brasileña. Brasil es el único país, creo, de América del Sur que tiene salud pública universal. ¿Qué significa? Para todos. No hay distinción de si tú tienes dinero o no tienes dinero, de eres de un país o eres de otro. Te van a atender. Tú vas al hospital y te atienden. Entonces, existe, se cruza la frontera para poder recibir cuidados de salud. Y luego contactos de altos niveles de todo el movimiento indígena eh, de América. Cuando ellos van a las cumbres climáticas, se encuentran los apaches de Estados Unidos, los Paités Surui. Chai Surui, que es la hija de Almir Surui, hizo un discurso muy potente en Glasgow, en la cumbre contra el cambio climático. ¿Eh? Ella habla inglés, ya fue educada para hablar inglés. ¿Para qué? Para que el mundo empiece a escuchar a los indígenas. Y aquí hago un link con tu tercera colocación, de que la Amazonia es una cosa internacional. Por eso en la época de la dictadura, igual ahora, que es esta repetición de la dictadura, tiene ese miedo de que los extranjeros van a ocupar la Amazonia, porque resulta que hay muchas ONGs extranjeras que trabajan en la Amazonia, porque antes nadie estaba haciendo nada en la Amazonia. A partir de los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma, que se comienza a hacer la salud para los indígenas, la educación para los indígenas, les llega la luz, pero es que antes no había nada, y son las ONGs. Eh, entonces hay todo un movimiento, todas unas conexiones. Lo que pasa que, ¿sabes? Hay una frase aquí en Brasil que dice lo siguiente: Brasil vive de espaldas a América Latina, con el corazón en Europa, porque aman Europa, son más eurocéntricos que en Europa, y con la cabeza en Estados Unidos, porque ellos quieren ser como Estados Unidos. No te digo más que aquí donde vivo, en la región que yo vivo, tenemos varias ciudades fundadas en la década del 50-60 que se llaman California, Florida, Colorado y varias cosas de estas. Inclusive hay una ciudad aquí llamada Campo Mourão, que la fiesta tradicional, que es de 1992, la fiesta tradicional, es de unos amigos que están viendo una película western de indios y cowboys, y en esa película pues hacen un plato típico que es el carnero no buraco, que es el carnero, ¿no? Y esto lo transforman en la fiesta que hoy en día lo celebran. Y aquí tenemos rodeos, sí, sí, con cowboys, la gente va con sombrero de cowboy, con las espuelas, se montan en los bueyes y hacen lo mismo que en Estados Unidos, lo único que ponen la bandera del Brasil. Entonces, eh, y viven de espaldas a América Latina. Y hay una barrera que es la lingüística, a pesar de que los brasileños entienden bien el castellano. Yo creo que a veces a gente que habla castellano le cuesta más entender el portugués que los propios hablantes del portugués y el castellano. Pero, pero es muy importante, ya solo una puntuación también sobre el tema de la Amazonia. Eh, las leyes, está para ser aprobada una ley en el Parlamento de Europa en el cual se va a prohibir la importación de granos. Vamos a ver si se cumple, porque con el hambre que está en el mundo, que se va a prohibir la importación de grano, de soja, básicamente, de lugares provenientes de deforestación. Porque, Javier, si te vas al puerto de Barcelona
y ves esos barcos gigantescos que sacan la soja y que sale un humo ahí tóxico de toda la soja, esa soja viene de aquí, de Brasil, toda. España creo que es el tercer país que tiene más relaciones económicas con Brasil. Y no es, todo tiene un porqué, que cuando estaba haciéndose ese tratado de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que estaba bloqueado porque el señor Macron, acusado de comunista, Macron comunista, es una locura lo que vivimos, se negaba a firmar el acuerdo porque se estaban cargando la Amazonia. Quien intervino fue España. España fue el mediador para resolver ese acuerdo. ¿Por qué? Porque llega un montón de soja para alimentar a los cerdos, para que comamos jamón y butifarras. Entonces es bastante complejo. Y sinceramente, estas elecciones es lo que comentamos al inicio. No se la está jugando solo Brasil, sino que se la está jugando el mundo. Porque si gana Lula, se va a acabar la extracción de mineral ilegal. El territorio de Rondônia, la gente se muere, es el territorio de Brasil con más casos de cáncer. Decimos, ¿cáncer por qué? Cáncer, porque esa gente que está haciendo mineración ilegal utiliza mercurio. Y el mercurio se va al río. Y el pez come el mercurio. Y el pescador se come el pez que tiene mercurio. Y hay varias investigaciones analizando la sangre de los pueblos indígenas llena de mercurio. Cuando la mamá da leche a su bebé indígena le está dando mercurio. Y no solo eso, extracción de minerales radioactivos, sin ningún tipo de cuidado. Tú vas por la carretera y el camión cargado de uranio, pues va cayendo. El uranio va cayendo. La gente se muere. Pero el lucro de pocos, la muerte de muchos. Así estamos. Dime, Gabriel. También, si alguien más tiene por aquí, un comentario, lo pensé mucho cuando estaba haciendo la narración, la comparación, ¿no? De la expansión hacia la Amazonía con la expansión hacia el oeste en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿no? Donde la Biblia, la bala y la masacre indígena, pues fueron como que la historia. Entonces, es un capítulo nuevo de una historia que ya conocemos, excepto que ahora está en el mundo periférico. Y dudamos que la expansión hacia el oeste lleve a un progreso como el que dio Estados Unidos en el caso de Brasil, ¿no? Porque ya sabemos cómo se articula Brasil en el sistema mundo capitalista, que ya tú también de alguna manera haces alusión con todo esto que menciona. Sin embargo, también tengo una curiosidad muy grande con respecto al tema de lo traías con los indígenas, los surui, los, son evangélicos en su mayoría, ¿no? Y entonces, ¿cómo se da esa relación política ahora, digamos, ¿no? Con el bolsonarismo, donde esa iglesia a la que la mayoría de ellos pertenecen, el 70% de los evangélicos, estaba viendo ese dato, ¿no? De la gente que se dice evangélica, apoya a Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces, viraba recientemente, en agosto hubo una, en abril hubo otra unidad de pueblos indígenas endosando a Lula en el proceso electoral. ¿Ha participado la comunidad Patesurui de ese tipo de actos? ¿Son bolsonaristas por ser evangélicos? ¿Cómo se ubica esta comunidad en ese contexto? Y después, Javi. Excelentes colocaciones, Gabriel. La marcha hacia el oeste. La historia de Estados Unidos y la de Brasil es prácticamente en ese sentido la misma. La marcha al oeste ya desde la época de Getúlio Vargas. ¿eh? El estado donde yo vivo, aquí en realidad era colonización del Reino de Castilla. Tenemos aquí Villarrica del Espíritu Santo, había las reducciones jesuitas aquí. Cuando llegan los bandeirantes, se cargan a todo el mundo, lo destruyen todo, esclavizan. ¿eh? Y este territorio queda sin colonizar hasta la década de 50. Allí llegan los británicos, que los británicos son los buenos colonizadores también, colonización, compañía de mejoramentos, que colonizó aquí. La ciudad donde vivo tiene 70 años. Y es la época del oro verde, de la madera. Entonces esto es una continua expansión. Desde el día que llegó Cabral, en 1500, a las costas brasileñas,
Si tú pegas el mapa de las tierras indígenas brasileñas, vas a ver que al lado de la costa son mini tierras. Y cuanto más lejos de la costa, son más grandes las tierras. Porque esa es la colonización. Entran por la costa y expansión hacia el oeste. Es que me olvidé el nombre de la autora, Roxane. Hay un libro muy interesante, Historia indígena de los Estados Unidos, de Roxane López, creo que no sé si es apache, es de una etnia indígena también. Yo me estaba leyendo ese libro y pensaba, coño, esto es la historia de Brasil. Solo cambian los nombres, las banderas, pero es lo mismo. ¿Eh? Y luego, perdona, la segunda colocación que has hecho se me ha ido a la cabeza, ¿qué era, Gabriel? Los Patricio Surubí son Ah, evangélicos sí, y evangélicos. cómo políticamente están en este espectro electoral actual. Sí. A ver, ¿por qué que son evangélicos? Porque estaban totalmente alcoholizados. Totalmente alcoholizados. Y luego llegan los evangélicos y sustituyen un vicio por otro. Y ahora ya no podéis beber más, pero viene a la iglesia y me pagas. ¿Eh? Entonces es todo un proceso. Y ellos no están del lado de Bolsonaro. No. No conozco prácticamente ningún indígena. Debe haber alguno que si le pagan mucho dinero, pues igual habla a favor de Bolsonaro. Almir Suruí se presentó como diputado federal, lo ganó, está con Lula. Chai Suruí, que es la activista internacional que va a la ONU y habla mal de Bolsonaro. Tienes ahí el Instagram de ella, las fotos con Lula. Lula prometió que va a abrir un ministerio de asuntos indígenas por primera vez en la historia. Entonces, los pueblos indígenas, a pesar de que sean evangélicos, están del lado de Lula. Y luego hay una peculiaridad. Existe una iglesia evangélica que tiene mucha presencia, que se llama Congregación Cristã do Brasil. Y ese tipo de evangelismo, que yo he estado en una inauguración de una casa tipo esto, chamánica, que era una mujer que llevaba el ritual, y la mujer, antes de empezar el ritual, salía de la Congregación Cristiana del Brasil. Y yo me pregunté, ¿pero cómo que les dejan luego hacer estas cosas chamánicas y es de Satanás y todo? Y luego fui a descubrir que este tipo de evangelismo, porque es que hay un montón de iglesias, permite y fomenta a que los indígenas continúen con sus tradiciones ancestrales y pueden ir a la iglesia. ¿Cuáles serían las iglesias que apoyan Bolsonaro? Universal, Edir Macedo, uno de los señores más ricos. ¿Quién más? El pastor Baldomiro. Pastor Baldomiro es un señor negro que va con un sombrero de cowboy, que un día yo me fui a una iglesia de él para ver lo que dicen esta gente. Y estaba allí y la primera canción que cantaban era La medicina no cura, solo Jesús cura. ¿No? Y luego ya todas las charlas, las viejas señoras. No, yo tenía una enfermedad, iba al médico y el médico no sabía lo que tenía. Iba a otro médico, no sabía lo que tenía. Pero comencé a ir a la iglesia y comencé a pagar el diezmo y Jesús me curó. Otra que fue muy fuerte, que ahí ya no resistí más y me fui, era la historia de una señora, el pastor. Un pastor, los únicos blancos que estábamos ahí era yo y el pastor. Y la señora del pastor, una mujer de silicona, señor pastor, anillo de oro, corriente de oro, carro que impresionante, un auto brutal. Los fieles, que se siente la espiritualidad. Los fieles se siente la espiritualidad. Yo no tengo nada contra los fieles. Un señor que era una silla de plástico de estas de piscina con 2 ruedas de bicicleta que estaba dando dinero al pastor. Y ahí, esas charlas que hacen totalmente amañadas y una señora, oh pastor, tengo un problema, no dejo dormir a mi marido. Media hora hablando, no, porque mi pobre marido que no duerme, le van a echar del trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo por mi culpa que no lo dejo dormir. Media hora después, a ver, ¿dónde está el marido? El marido no estaba ni al lado, estaba el otro. Alrededor del pastor hay como unos gorilas así fuertes que te están mirando, que parece que salen rayos de Zeus así contra el que está hablando. Y ahí el pastor, a ver, señor, ¿por qué no puede dormir? Oh, es que mi mujer no me deja dormir y yo voy durmiendo mi trabajo, media hora, así. Finalmente, vuelve para la señora. Señora, ¿por qué no deja dormir a su marido? Ah, porque intenté suicidio 3 veces. Yo me quedé más blanco de lo que sé hoy. Digo, coño, o sea, el problema es que el marido no puede dormir cuando el problema real es que la mujer se ha intentado suicidar 3 veces. O sea, el nivel de machismo es una cosa exorbitante.
Y esta es la gente que apoya a Bolsonaro. Esta es la gente que apoya a Bolsonaro. Lo que pasa es que también Bolsonaro ahora se ha ido a la masonería. La masonería aquí en Brasil no tiene nada que ver con la masonería en España o en Europa, que los masones fueron perseguidos por Franco, por Mussolini, por Hitler. Aquí son bastante de extrema derecha. Y aparecieron las imágenes de Bolsonaro pidiendo dinero a los masones, que son muy ricos. Y esto también nos gustó a algunos sectores evangélicos, porque satanizan a los masones. En fin, tenemos aquí un lío montado que el día 30, esperanza. Dime, Javi, gran maestro Javier. Gran maestro, dice. A ver, a mí me gustaría que, que comentases de qué manera pudiste, o sea, desde el punto de vista metodológico, pudiste enlazar la historia oficial, la llamada historia oficial, que es la historia escrita por los colonizadores, y la historia indígena. Es decir, aplicaste estudios decoloniales, porque, bueno, en lo que he visto en tu tesis, hablas de, sí que hablas de historia desde abajo, ¿eh? Pero realmente, eh, eh, perdona que te diga la crítica, pero no hay tanta historia desde abajo como historia decolonial. Es decir, que me parece que hay más Miñolo que Thompson en la tesis, que además es normal que lo haya porque el tema que trabajas y con las fuentes que utilizas no puedes trabajar con Thompson. Es decir, Thompson puede ser un elemento más, pero, pero quien ha de generar el discurso ¿eh? Tendrá que ser a partir de esa historia decolonial, porque si no, no podemos integrar eh, a los grupos colonizados, ¿no? ¿Cómo lo Exacto. resolviste tú esta cuestión? Bueno, aquí me considero un autor decolonial, ¿cierto? Casi me queman en la hoguera de la cualificación de la, de la tesis doctoral, porque Yo también decir que creo que es colonial, ¿eh? también, sí. Sí, Yo sí. doy, en la clase que doy en el máster es historia de colonial. ¿Eh? Pero es que casi me queman en la hoguera. Casi me quedo en la hoguera porque de la Inquisición académica. Porque decir que existe una colonización interna en Brasil, te dicen, no, tú eres el colonizador. Tú esclavizaste a los africanos. Tú mataste a los indígenas. Te quedas, ¿yo qué he hecho? No he hecho nada. A mí me daban ganas de preguntar, a ver, ¿tu apellido cuál es? ¿Tú eres qué? ¿Descendiente de qué? ¿Eres indígena o eres descendiente de europeo? ¿No? Pero es que este discurso nacionalista que está eh, es un poco complicado. Y luego también Thompson, ¿por qué Thompson? Tal vez es mi forma de pensar. ¿Eh? Yo soy del barrio de Sants, que conoces bien, y mi primer trabajo en 1999 fue un documental que está en el archivo histórico de Sants, explicando toda la lucha obrera del barrio de Sants, todas las barricadas, etcétera, etcétera, las huelgas, la semana trágica, etcétera, etcétera. Entonces yo veo a Thompson como un precursor de la historia de colonial, porque yo creo, ¿por qué? ¿Qué es la semana trágica? Semana trágica, para mí es una revuelta de que no quieren ir a luchar en la guerra colonial, que la gente del pueblo que está siendo explorada por la burguesía en la revolución industrial, le dicen, tú ahora te vas a luchar a la guerra de Marruecos. Y la gente dice, pues yo pagué. Y yo, a mí que me ha hecho el marroquí. O sea, quien me está jodiendo es este que me manda a la guerra. O sea, cito a Thompson como un paso inicial de comenzar a ver la historia de sujetos invisibilizados por el relato del poder, de esa historia oficial. ¿Eh? Thompson fue el precursor de colocar a las clases obreras, ¿cierto? Y los autores decoloniales, pues, continúan colocando a los indígenas, a los campesinos sin tierra también. Entonces, la conexión iría por ahí. No es que sea la misma cosa, no es. ¿Eh? Pero yo lo veo como el puntapié inicial. Quien Thompson sale ahí en el campo de fútbol y hace el pase inicial. Y luego la historiografía va creciendo
y llegamos al tema de colonial. Y es muy importante decolonizar la historia, muy importante, incorporar la visión. Yo en mis clases me encanta, hay un diálogo entre Jean Delery, que es un francés que llega a Río de Janeiro, ¿eh? Río de Janeiro fue fundado por los franceses, y se encuentra a un anciano tupilambá. Y ahí comienza un diálogo entre los dos, que está ahí escrito. Y el tupinambá le dice, oye, ¿y vosotros de dónde venís? Y el francés, no, yo vengo, crucé el mar, tempestades, que casi nos morimos de hambre, que tal y que cual, y llegamos aquí, tal. Ya, ¿y qué queréis de aquí? Queremos este árbol de ahí, Pau Brasil. Y el tupinambá, oye, pero ¿no tenéis leña en tu tierra? ¿No tienes leña? ¿Para qué vienes aquí a buscar leña? No, no es leña. Es que de este árbol le sacamos una tinta roja que luego pintamos las ropas y hay comerciantes en Europa que ganan un montón de dinero y hacen mucha riqueza con el comercio, tal, tal, tal. Y el Tupinambá, oye, ¿y, y cuándo se muere ese comerciante? ¿Para quién va esta riqueza? No, para el hijo. Y el Tupinambá, ¿cómo? ¿Que el hijo no ha hecho nada en su vida y va a recibir un montón de riqueza sin hacer nada? Entonces es un diálogo entre dos sistemas, ¿eh? Ese capitalismo mercantil, ¿no? Ese inicio de globalización, y los indígenas que ellos consumen, ¿no? Cogen lo que van a consumir. Y luego está otra, ¿no? Que también Javier, y creo que le encanta, que es Michel de Montaigne. Michel de Montaigne describe también cuando los Tupinambá van a ver al rey de Francia, están ahí en la ciudad de Rouen, ¿eh? Y el Tupinambá ve a un señor en un balcón rico, con su oro, obeso, grande, y debajo de la puerta de su casa una familia pobre, delgaditos, sin comida, con la ropa toda rota, tal. Y el Tupinambá, oye, ¿cómo puede ser esto? Que uno tiene, está aquí gordo de comer, tiene un montón de cosas y el otro no tiene nada. No, porque tal, él no entendía en su lógica, porque para ellos tenían que repartir por igual, ¿eh? Y luego llegan vamos a ver el rey de Francia. Ahí llega el Tupinambá y un montón de la Guardia Suiza, hombres barbudos, fuertes. El Tupinambá, vaya, ¿cuál de estos guerreros fuertes y aguerridos será el rey de Francia? ¿Cuál? Ahí le dicen, no, el rey es ese ahí. Era un niño de 16 años. El tío se pone a reír. ¿Cómo que gobierna un niño de 16 años? Estás mal de la cabeza. En fin, historia de colonial. Vamos a comenzar a colocar un poco la perspectiva de los pueblos indígenas en la historia, que creo es bastante interesante. Gracias, Javier. Muchas gracias. Tengo por aquí a Juan Mercado, colega también del departamento. Sí, Juanchín, si estás por ahí. He escuchado la conversación con mucho entusiasmo. Me integré un poco tarde, pero la he escuchado y con mucho entusiasmo. Y oía una sentencia que estabas dando sobre las consecuencias de la, ¿verdad? Si no gana Lula la elección, pues hay consecuencias en los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces, pues, entre otras cosas, ¿verdad? Pero quería ver cómo has visto y que nos hablaras de tres cosas. Bueno, dos cosas relacionadas a la misma. Una, cómo se está dando la realineación de fuerzas luego de la primera vuelta electoral. Y entonces, dos variables que son importantes en muchos países de la región: las Fuerzas Armadas y la Embajada de los Estados Unidos. Quisiera que nos, perdona que me aleje un poco de la conversación, pero quiero aprovechar que tengo una fuente fundamental aquí para escuchar tu impresión. No, y ahí me gustaría, Zeus, y que quizás retomaras un poco lo que hablaste al principio, porque ahí volvemos a un tema que yo creo que es importante en la coyuntura actual, ¿no? El tema de cuán importantes son estas elecciones en Brasil y para el mundo y lo que se está jugando, que yo creo que también por ahí va algo de lo que plantea José, Juan. Muchas gracias, Juan.
A ver si consigo responderte. ¿Cómo se está después de la segunda vuelta? Lula ha ido a varios programas de estos de influencers, de youtuber, para llamar al voto de los jóvenes, porque el joven no le gusta mucho. Hay muchos jóvenes que no les gusta la política. Precisamente batió el récord ayer en un programa llamado Flow, con más de 1 millón de visualizaciones, muy potente. Entonces está entrando en ese sector de los jóvenes. Lula tiene como vicepresidente el exgobernador de Sao Paulo, que era de un partido de derechas. Eso significa que para calmar a los mercados. Porque, ¿qué se le dice a Lula? Comunista. Aquí estamos en la Guerra Fría. Y parece que con la Guerra Fría, que si Rusia, que si los chinos con Taiwán, que si Corea del Norte, son los pesados. Y Lula pues se ha acercado a los mercados, porque lo que hizo Lula fue repartir el pastel para todas las clases sociales. Todo el mundo salió ganando. Lo que hace Bolsonaro no, solo gana sus amiguitos. ¿Eh? Entonces, los que quedaron en la primera vuelta en segundo y tercer lugar apoyaron a Lula. ¿Por qué? Porque ven muy claro que esta es una elección entre la democracia y el fascismo. Entonces, entre los valores republicanos, igualdad, fraternidad, libertad, valores republicanos, valores de democracia, que se fundan las democracias occidentales, contra fascismo puro y duro. Entonces, Lula no tiene nada de comunista. En Brasil nunca hubo comunismo. Lo que pasa es que repartir la riqueza, hacer que todo el mundo gane en un país con una clara élite que viene de la esclavitud. Porque el problema es que la élite brasileña tiene una mentalidad esclavista, muy grande, muy, muy grande. Racista, muy racista. La esclavitud no se terminó a finales del siglo XIX, la esclavitud continúa hoy. Tú te vas a lugares de la Amazonia y encontrarás gente trabajando de forma forzosa. Y resulta que después investigan y que las tierras son de diputados. Entonces estas elecciones, esta sería un poco la reestructuración de fuerzas. Lula está aglutinando la democracia en frente del fascismo. Y luego la segunda cosa también, a ver, el tema de la Amazonia, ¿no? Que estabais comentando. Es el pulmón del mundo. No sé cómo estáis sufriendo ustedes, cómo sufren los huracanes, los ciclones, la intensidad cada vez más fuerte de todos los fenómenos climáticos. ¿Sabe qué dicen los chamanes indígenas? Que la naturaleza se está intentando sacar un parásito que es la humanidad, que la está destruyendo. Por ejemplo, lo que comentaba un chamán. Dice, ¿el coronavirus qué es? Es una enfermedad que ataca los pulmones. ¿Y qué está haciendo la humanidad? Destruir los pulmones del mundo, destruir los bosques. No es que sea una naturaleza vengativa, como ese Dios vengativo, ahora tal. No, es que es una consecuencia de que los seres humanos están destruyendo la naturaleza. Y luego este chamán, cada uno es libre de creer lo que quiera, es un chamán que ya predijo, dijo, va a venir una enfermedad que va a matar mucha gente anciana y que va a afectar psicológicamente a los jóvenes. Y luego dijo, y después vienen dos grandes obscuridad, dos grandes fuerzas obscuras. Una pequeña, que más o menos la humanidad se va a librar, pero una segunda, que olvídate de la electricidad, olvídate de los coches, que nos volvemos a la edad del fuego. Lo dejo aquí, encima de la mesa. Estamos a tiempo, los seres humanos, a partir de los mecanismos que nos dejan tener, que es la democracia, que es votar, poder revertir las situaciones. Yo tuve que salir del Facebook porque me cansé de recibir amenazas de gente que no conocía de nada. Tú, historiador, vamos a acabar con todos ustedes. Coño, pues yo qué he hecho. Sois historiadores, sois doctrinadores comunistas. Oh, pues si yo no he hecho nada de esto. ¿Sabes? Ya me cansé de recibir amenazas de gente radicalizada, de gente violenta. Hay más de 1 millón de armas en Brasil,
en las manos de civiles a partir de que Bolsonaro facilitó que el mundo, que la ciudadanía pudiese armar. Han habido 6 asesinatos políticos. El primero en la ciudad de aquí de Foz de Iguazú, en Cataratas de Iguazú, un policía municipal haciendo una fiesta de aniversario con el motivo de Lula, con las banderitas de Lula, el pastel de aniversario de Lula, no sé qué. Ahí entra un policía militar gritando aquí es Bolsonaro y lo mató. Una discusión entre 2 amigos que empiezan a beber de más, el otro lo mata a machetazos, aquí es Bolsonaro. Imágenes de bolsonaristas agrediendo a mujeres embarazadas, porque esta gente dice, somos contra el aborto. Tú ves que apalizan a una mujer que embarazada, y dices, coño, pues vaya. Es la violencia, es el fascismo, es el culto a la violencia, y esta gente va armada. Entonces, las Fuerzas Armadas que estabas colocando, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? El segundo de Bolsonaro es el general Mourão, que es un militar. General Mourão es un alto grado de la masonería. La masonería aquí es muy importante en Brasil, muy importante. Yo no soy masón, pero tengo amigos que lo son. Y yo les he preguntado, oye, ¿y este general Mourão cómo que puede estar? Primero que no entiendo que la masonería apoye a Bolsonaro, porque si es contra los valores de la libertad, fraternidad y la igualdad. ¿Eh? Y le pregunté, oye, y yo tengo miedo de un golpe de Estado aquí. ¿Qué van a hacer los militares? Y el grado 33 de aquí de la ciudad me dijo, no, no te preocupes, no va a haber golpe de Estado. Va a haber quizás una pataleta, como lo que hizo Donald Trump, invadiendo el Congreso, pero golpe de Estado no va a haber. Y en eso estamos. Ahora, da miedo esta gente armada, da miedo. No puedes salir con la camiseta roja por la calle. Yo tengo mucha admiración por los que colocan un adhesivo de Lula en el coche. Tengo mucha admiración porque son muy valientes. Pero yo he dejado de utilizar el rojo. Yo no quiero problemas con gente que va armada. y la última, una de las cosas que hizo también Bolsonaro fue sacar los recursos de la universidad. Dejar la universidad solo con 10% de los recursos. Ayer votaron todos los partidos a favor de Bolsonaro, votaron que la pederastia, la pedofilia, no sea un crimen grave. Los defensores de la familia. O sea, es de una hipocresía gigantesca. Y aquí tenemos lo que comentaba el otro día, ¿no? al inicio, y lo que decía Humberto Eco sobre Internet. Internet ha creado una legión de idiotas. Ahora todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Los algoritmos hacen que yo vea las cosas de Lula aquí en el Instagram. Y los que apoyan a Lula ven las cosas de Lula. Es que los que apoyan a Bolsonaro es de Bolsonaro, pero es que Bolsonaro, una constante de fake news, una constante, son tantas mentiras, es lo que comentaban, Joseph Goebbels, una mentira repetida 1000 veces, convierte en una verdad. Entonces estamos en un momento complicado, pero día 30 vamos a derrotar el fascismo. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando. ¿Te parece, Carlos? Si quieres, por favor, hacer los honores. Sí, quiero pues darle las gracias a nombre de todos los que asistimos, estaban presentes aquí, particularmente pues a los colegas del CEI y a nuestros estudiantes que han aguantado 2 horas tu charla. Eres privilegiado porque a veces no aguantan un round. Hubo hasta 78 estudiantes conectados. De verdad que estoy muy contento. Te agradezco la presentación, como ya te había dicho cuando intervine. De verdad que nos pone en contacto con un mundo que sí conocemos, bueno, pues de las noticias y todo esto, y de las clases de geografía, ¿verdad? En la escuela elemental y superior y en algunas clases de la universidad. Pero así de primera mano y particularmente metodológicamente para nuestros estudiantes, me parece que tu presentación va a dar mucho de qué hablar en las clases una clase que yo dicto
técnicas de investigación social, sobre todo cómo se da la transdisciplinariedad, ¿verdad? Entre, y verlo en acción, pues no es lo mismo que leerlo, como tú bien planteaste al principio de la presentación. Tú corres por la antropología, la historia, la ciencia política, los estudios de coloniales, geografía, pues hay un registro muy amplio entre las distintas disciplinas de las ciencias sociales que cultivamos acá en Puerto Rico, y así que te lo agradezco ampliamente. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar con vosotros, Carlos, con Gabriel, con José, con Juan. La sorpresa de encontrarme a Javier. Él me conoce desde que yo tenía 3 años de edad. Imagínate. Y es un placer poder hablar para América Latina. Y eso es una cosa que a veces me invitan de México, de Paraguay. Y está muy bien poder abrir una ventana desde Brasil para que todos nuestros hermanos de América Latina consigan entender lo que está pasando aquí. Y ser multidisciplinar creo que es muy importante, porque aquí los estudiantes dicen, oye, ¿qué es la historia? Porque yo voy a la clase de historia y me hacen acordarme de un montón de fechas, un montón de nombres y de cosas que pasaron hace muchos años y de gente que no sé ni quién son. Bueno, la historia no se trata de memorizar fechas, se trata de entender procesos históricos, se trata de entender la humanidad como un todo, ¿no? ¿Y para qué servimos los historiadores? También para analizar la actualidad a partir de esa perspectiva histórica. Yo me vine a Brasil a estudiar porque entendiendo el presente de Brasil también entiendo el pasado. No es solo entendiendo el pasado que entendemos el presente, sino todo junto. Y nada, de verdad, muy, muy feliz de estar con toda la gente de La Perla. Muchas gracias y Tomara algún día consiga visitar esta isla tan bonita y con gente tan potente. Y un gran abrazo y solo recordarme que podemos ser catalanes, españoles, puertorricenses, de Estados Unidos, pero nuestra patria es el mundo y nuestra familia es la humanidad. Gracias. De verdad que 1.000.000 de gracias. Javi iba a decir, porque estoy seguro. A ver, Javi. Desde que te conoce antes de los 3 años. Sí, antes de 3 años, Zeus. Claro Desde que la sí. guardería. Así que Javi lleva con nosotros ya un par de años también, desde que refundamos el CEI. Ya Javi ya había 2 años con nosotros y siempre está en cada actividad. Hoy es la primera vez que no está con nosotros Sonia o Jaime, nuestro querido Jaime. Pero qué bueno que seguimos y continuamos con este proyecto que esperemos dure para mucho más. Así que de verdad, Zeus, 1.000.000 de gracias a todos los demás. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias, Dejamos en la descripción. Excelente. Dejamos en la descripción del video el enlace para que puedan acceder al libro y bueno, ya saben, hasta una próxima ocasión con su seminario Travesías.